Ya estamos en junio y Marcos Alonso sigue sin renovar con el Celta. ¿Qué alternativas tiene el club vigués en el mercado o en el Fortuna? Lo analizamos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Estamos en junio. Vamos. Y aún no hay confirmación oficial de que Marcos Alonso vaya a renovar con el Celta. Todo hace indicar que sí, pero bueno, también hay que ponerse en el supuesto de que hay una mínima posibilidad de que no ocurra y bueno, hay que echar un vistazo al mercado, a la situación del Celta Fortuna y sobre todo valorar en su justa medida la importancia fundamental que ha tenido el central madrileño esta temporada, porque claro, vale, Marcos Alonso no, ¿y después qué? Pues el después qué es una pregunta muy grande y muy amplia. Es una de las grandes preocupaciones que hay en el celtismo con los Marcos, si renovamos o no. Claro. El primero que soy yo, de tu mano y de TQHT ya hemos dicho que sí, que seguimos, pero ahora el que parecía que iba a ser el que más pronto lo dijera, Claro, que es el futbolista madrileño, pues que parece que se está haciendo el duro, ¿no? El durísimo Marcos Alonso, y que tras clasificar por segunda temporada consecutiva al Celta Europa se estaría pensando en su continuidad o no en Vigo la próxima temporada. Todas las partes confían, todas las partes dicen que está muy cerca, pero bueno, ha dicho Marco Garcés en la rueda de prensa de presentación de Aleix Febas que se merece que esperemos por él. O sea que, bueno, vamos a ver qué sucede. El Celta está esperando ya desde el principio. Siempre se dijo que el Celta lo tenía clarísimo, que el que tenía dudas era Marcos Alonso. También el celtismo durante la temporada, la opinión mayoritaria, o lo que nosotros podemos palpar, también tenía dudas sobre qué hacer con el central madrileño. Pero claro, o sea, te pones a ver las estadísticas, los minutajes, la importancia del muchacho en el equipo y la respuesta es, bueno, al menos a mí me parece fácil de responder. Creo que no es algo que haya hecho nunca, pero si me lo permites, Peteiro, voy a hacer la mítica que hacen los señores mayores cuando va a un programa de televisión o lo entrevistan por la calle. No sé por dónde vas a salir. Cuando entrevistan por la calle, muchas veces hacen la pregunta de, oye, ¿esto cuándo sale? ¿No? No es la pregunta que voy a hacer, pero eso es cuando estás en la calle, te graban. Cuando estás en un plató, suelen decir, oye, ¿no le quieres mandar un saludo a alguien o dedicarse? Y yo no quiero que le mande un saludo, que se lo mando, pero quiero dedicarle este vídeo a nuestro acompañante de Butacas en Balaídos, que siempre nos dicen que abramos debate, Marcos Alonso. ¡Hombre! Marcos Alonso. No, así que este vídeo es para ti. Los que me engancharon el micrófono post Sevilla a gritar, estamos en guerra con Coruña, ¿no? Ese vídeo que va para ellos. Pues aquí tienes tu vídeo, hombre, aquí tienes tu vídeo. Es que no me sé el nombre de los dos, macho, pero dos fenómenos. Va para ellos. Antes de arrancar con la tele, que hay bastante que cortar, recordaros que está Germán vigilando que le deis un pulgar arriba a este contenido que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo. Objetivo, Marcos Piedras, para que Marcos Alonso renueve una temporada más con el Celta. Yo siempre soy capaz de encontrar objetivos para todo y motivos para poner ese objetivo. Así que 1000 likes, ya no para que Marcos Alonso siga, porque habrá gente que igual no quiere que siga y no le dan like. 1000 likes para que se decida ya, para que sea subir este vídeo y al día siguiente lo decida. Eso sí, Marcos, si estás viendo esto en diferido y has anunciado que te quedas o que te vas antes de publicar nosotros el vídeo, que sepas que te arrancamos la cabeza. Una horita de trabajo. Vamos a publicaremos el vídeo igual y esto te arrancamos la cabeza con toda, Marcos Alonso. No podías haber esperado 2 días más, que ya hemos planteado el debate. Te arrancamos la cabeza. Guillotina. Con la suerte que suele tener para dejará de ser Marcos Alonso y pasará a ser un fodechinchos más. Exactamente. Pasará a ser un fodechinchos más. A los que le cantemos Cayetano. Cayetano, efectivamente, todas estas cosas, porque somos así nosotros los gallegos. Además de, evidentemente, Germán el por el like, no podemos olvidarnos de nuestros amigos de Vitax, que patrocinan este vídeo. Si quieres evitarte dolores de cabeza en esta recta final de la campaña de la renta 2026, pues vete con nuestros amigos de Vitax, BETAX. Os vamos a dejar el enlace en la descripción, como no puede ser de otra forma, para evitar el susto y pagar lo justo. Si no sabes qué es lo que te puedes deducir y qué es lo que debes sí o sí declarar, pues nuestros amigos os asesorarán con toda la calma del mundo para evitar dolores de cabeza que tiene el RC Celta, porque Marcos Alonso se sigue haciendo el duro. Vamos a repasar los datos de Marcos Alonso. Marcos Piedras. Porque es un futbolista que en su segunda temporada consecutiva en Vigo, con una primera que fue top 3 jugadores de la plantilla, y lo decíamos, en un año que volviendo a Europa iba a ser un capitán sin brazalete,
esta temporada ya con él. La temporada pasada ejerció sin tenerlo por jerarquía, pero en esta sí que lo lució. Y Marcos Alonso, que cuando parecía que, bueno, un año más, viene a hacer buena temporada, ya la pasada un poco venida a menos, pero va a ser un futbolista que seguramente tenga minutos, muchos, pero no la gran participación que al final ha tenido el futbolista madrileño. Y es que Lucas Peteiro, cuando no podíamos contarlo, no podíamos esperar con ello, pues Claudio Giraldez ha dicho que Marcos Alonso tiene X edad, que Marcos Alonso puede tal, pues va a ser de los futbolistas que más minutos vistan si yo estoy como entrenador. Y es que Marcos Alonso ha jugado muchísimos partidos esta temporada, 43 partidos son los que ha jugado el central madrileño, los que ha disputado 3.759 minutos. Y ojo, Lucas Peteiro, porque de esos 43 partidos que ha jugado el madrileño, 38 han sido como titular y en 38 ha jugado 90 minutos, es decir, la totalidad del encuentro, el defensor del Celta. Que me he puesto a mirar preparando el vídeo y en minutajes es el segundo futbolista más empleado, el primero de campo, el Radu es el que más suma, con 4.500 minutos creo que son, el segundo ya es Marcos Alonso con esos 3.759 y he dicho, ostras, es que no se ha perdido, lo que se ha perdido ha sido por lesión y cuando ha estado en Europa League, en la fase de Liga, lo juega todo, menos 3 partidos, que le da descanso Claudio, que son Bolonia, bueno, y Bolonia igual fue incluso por amarillas, tendría que chequearlo, pero vamos, que descansa contra Bolonia, contra el Ludogorets, así no fue en Bulgaria, y contra el Dinamo de Zagreb, la única victoria en Europa League cuando Marcos Alonso no estuvo sobre el verde, pero después viendo la cuadrícula de minutajes de Transfermarkt, era alucinante la cantidad de partidos de 90 en 90 que encadenó Marcos Alonso durante la temporada. Entonces, ahí va el primer punto del vídeo, que es, vale, quien crea que Marcos Alonso no, que me parece una opinión evidentemente respetable, no la comparto, pero es una opinión futbolista como cualquier otra, pues el más impopular o no, pero hay un agujero de minutos en caso de que Marcos Alonso no renovase con el Celta, que es muy complicado de sustituir. Muy complicado sustituir. Ese es el primer punto del vídeo, Marcos. Sí, yo creo que yo voy a ser un poco más dictatorial que tú y yo creo que no debería ser el debate. Si Marcos Alonso sí o Marcos Alonso no. El debate debería ser si el Celta necesita un... No, ni el precio. Me parece que el rendimiento de Marcos Alonso está a la par de lo que el Celta le paga a día de hoy al futbolista madrileño. Creo que el debate debería ser si el Celta tiene que fichar a alguien para acompañar a Marcos Alonso o no. El que considere que no puede ser crítico después con el rendimiento. Claro, se rompe Marcos Alonso y ¿qué agujero? Pues pero creo que debería ser el principal debate, porque creo que tú a un jugador le puedes hacer mucho análisis, puedes ponerle una nota de temporada, pero creo que si nos ponemos a centrar en el rendimiento de Marcos Alonso, que ha tenido sus días malos, lo hablaremos, que ha tenido sus días buenos, pero si haces un balance de que es el futbolista de campo en una plantilla tan joven como la que tiene el Celta a día de hoy, con más minutos, no le puedes pedir lo mismo a un jugador con 3.700 minutos que a uno que te juega 2.000 y pico. Nosotros en las notas la semana pasada lo decíamos. A la hora de poner las notas no puedes calificar lo mismo a un jugador que juega 400 minutos con uno que te juega 3.000. Da para vídeo la cantidad de cosas que nos han dicho en las notas. Perdón por Muchos comentarios, y eso me encanta. 130 comentarios. Eso es una locura. Una barbaridad. Y eso me gusta mucho. Y una cantidad de debates, o sea, que da para un segundo vídeo, que es reaccionando a los comentarios de las notas. Es que eso es algo que a mí me gusta mucho y es algo que pedimos a quien tenías que haber tirado, que la gente comente, porque al fin y al cabo tú y yo estamos al otro lado de la pantalla, pero tenemos una opinión igual de válida, podremos estar de acuerdo o no, que el que la gente o las personas que nos consumen. Y con Marcos Alonso yo creo que el tema principal es ese, el que creo que hay que separar el rendimiento de lo que ha sido Marcos Alonso, y yo siempre lo he dicho en algún programa, creo que la responsabilidad o la mala noticia no tenía tanto el futbolista madrileño, sino la dirección deportiva. Y creo que tenemos la gran suerte, a la hora de debatir este tema, de que Marcos Alonso haya coincidido con la etapa de Yago Aspas en el Celta. Si había debate con Yago Aspas y su rendimiento en esta etapa final, jugando la cantidad de minutos que jugó Yago Aspas, que es bastante inferior a la que jugó Marcos Alonso, el debate con Marcos tiene que ser menor aún. Porque bueno, 5 años se llevan, ¿eh? 35 tiene Marcos, 39 tiene Yago. Pero bueno, unos problemas de lesiones como los que tiene Marcos Alonso, un estado físico que puede ser similar, ¿no? Hay que recordar que Marcos Alonso llega al Celta habiéndose operado la espalda, pasando un problema similar al que está atravesando, por ejemplo, en esta época de grabación de vídeo, Karl Starfelt, que parece que está recuperándose con Suecia, incluso podría participar en este próximo Mundial. Ojalá. Y un Marcos Alonso que cuando firmó por el Celta era una grandísima incógnita, incluso un movimiento a priori criticado por la afición celeste, que
lo que pudimos saber era que tenía un salario de la zona alta de la plantilla, pero que lo ha justificado con creces, que era lo difícil, era la típica operación que al Celta le salía mal, pues al Celta le ha salido bien esa operación. La hipotética renovación, una tercera temporada de Marcos Alonso con el Celta, tendría sus pros y tendría sus contras. Los pros son clarísimos, la jerarquía que le ha aportado, la experiencia que le ha dado a gente más joven, como Javi Rodríguez, por ejemplo, como Joel Lago, la versión que se ha visto de Karl Starfelt, hay un Karl Starfelt antes de Marcos Alonso y claramente un Karl Starfelt mucho mejor después de la llegada de Marcos Alonso. Y bueno, esas son las principales cosas positivas que te puede aportar Marcos Alonso, además de que este año en la Liga ha sido el quinto futbolista de toda la Liga que más pases ha dado el último tercio. Es decir, sigue siendo un futbolista que rompe líneas a través del pase, efectivamente, y que es importante en la forma de entender el fútbol de Claudio Giraldez. Sí, que además de todo lo que bien tú comentabas, es un futbolista que hay que dejar una cosa clara. En esa veteranía que comentabas tú, más allá de esta temporada, yo creo que hay que ser conscientes. La temporada pasada el Celta se clasifica a Europa en muchos momentos gracias a Marcos Alonso. No por todo el juego lo que haga, que eso claramente sabemos que ha sido una gran temporada, mejor la primera que la segunda, pero en los momentos decisivos que pueden marcar una temporada, en los momentos que necesitas tener sangre fría, hay que recordar que Marcos Alonso se convirtió, por ejemplo, en el lanzador de penaltis del Celta. La victoria que consigues en Zorrilla, importantísima, la consigues con un gol de Marcos Alonso. Después en casa ante el Rayo Vallecano, aunque acabas perdiendo, tiene un penalti Marcos Alonso y lo transforma. Creo que, si no me equivoco, todos los penaltis que ha tirado el futbolista madrileño en Vigo los ha transformado, y es muy importante tener esa veteranía de sangre fría de no ponerse nervioso en momentos puntuales. Aparte de eso, ha sido un jugador que ha tenido un rol como central izquierdo impresionante, una carga de minutos espectacular y sobre todo algo muy muy importante, y es que tú puedes ver futbolistas que con esa carga de minutos veas que los ves fundidos en el terreno de juego. Yo no he visto, quitando circunstancias, minutos 60, 70, 80 ya, que es algo, un Marcos Alonso que le haya costado recuperar, un Marcos Alonso que haya estado fundido y que siempre ha dado un nivel medio. Ha tenido partidos mejores y partidos peores, pero creo, igual yo me equivoco, que los partidos peores vienen muy condicionados de la carga de minutos. Y después, en debilidades, que ahora empezaremos a hablar de ellas, de Marcos Alonso, yo le pongo una principalmente, no sé si estarás de acuerdo, y es el demasiada autoconfianza. Y con esto me quiero explicar. Lo que hace la gran mayoría lo hace bien, pero Marcos, en algo que yo creo que le puede costar en el fútbol actual, es que al mínimo contacto que sufre es un jugador que se suele ir al suelo. Y muchas veces no te pitan falta, porque a día de hoy los contactos cada vez se están, dependiendo del árbitro, están necesitando mayores contactos para que la infracción sea señalada, y Marcos Alonso sí que es uno de los grandes debos que le veo, porque yo no le voy a criticar a Marcos Alonso que falle en una salida de balón, porque es la gran virtud que tiene, es un futbolista que se atreve, yo lo he pero resumido, déficit sí, yo lo tenía así apuntado en el guión del vídeo, lo he resumido en más partidos igual a más malos días, que es el resumen de Marcos Alonso, ya sea por cansancio, por dolores, que nos consta que esta temporada ha jugado con dolores, incluso infiltrándose en algunos tramos de la misma, o por relajación, porque es consciente de que no hay nadie que le quite el sitio en la plantilla actual del Celta. Y eso es un problema para él, pues no necesariamente es un problema del Celta. Que Marcos Alonso, pues porque es humano, no está igual de motivado para jugar contra el Alavés que para jugar contra el Dinamo de Zagreb. Porque es normal, porque es humano y porque no todos los escenarios motivan igual. Y alguien que ha vivido tanto, es cierto que te da muchísima experiencia y te da mucha tranquilidad para penaltis en los que el balón quema mucho, para ayudar a sus compañeros de equipo en escenarios en los que no se han visto, pero él sí ya ha sido campeón de Champions, de Europa League, de Premier League, de Serie A, o sea, de Serie A igual me lo he inventado. Con el Barça algo habrá ganado, no, con la Fiorentina no creo que haya sido campeón de Serie A. No. Pero vamos, con la Fiorentina creo recordar puede ganar una Copa Italiana. No, sí. Copa Italiana no lo sé, pero que juega unas semifinales de UEFA Europa League seguro, porque las juega contra el Sevilla. Me acuerdo del partido que Denis Suárez mete gol de falta. Contra el Sevilla es que las perdí seguro. No, claro. Gol de falta de Denis Suárez, es que me acuerdo perfectamente. No, y entonces, a lo que voy con Marcos Alonso es que es un futbolista que puede brillar mucho más si juega un poquito menos. Es mi sensación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fotos en las que haya salido este año, por ejemplo, con el Alavés, sufrió la de Dios, sobre todo en la ida, no en la vuelta, que fue un partido más doloroso. En la ida contra
Lo voy a decir, es que me sale Toni Otero y no es Toni Otero. Toni Martínez. Toni Martínez, me acuerdo que se le iba en prácticamente cada carrera. Jorge de Frutos en Rayo Vallecano le ha sacado las muelas cada vez que se ha enfrentado. Cada vez que le toca a un delantero, que le saca un poco de zona, que lo lleva un poco a la cal y tiene metros por delante para correr, ahí sufre Marcos Alonso, cuando tiene que resguardarse la espalda. Curioso porque históricamente ha sido un carrilero, pero ya está en la etapa final de su carrera y se encuentra más cómodo, exacto, cuando tiene que defender hacia adelante y brillar con balón. Y después, por ejemplo, también me acuerdo, creo que es el tercer gol del Friburgo en Balaídos. No sé si te acuerdas de la jugada, por línea de fondo, que Marcos Alonso parece que renuncia a ella, después el atacante del Friburgo salva la bola en línea de fondo. Dejadez. Y claro, y esto está muy dejado. Bueno, también en aquel momento ya llevaba más de 40 partidos en las piernas enteros. Y que era un global de eliminatoria en el cual ya estaba más que perdido todo y que se puede tirando la toalla, digamos, ¿no? Entonces, creo que la renovación de Marcos Alonso, para empezar, sería una muy buena noticia para el Celta. Pero para ver la mejor versión de Marcos Alonso necesita sentir que alguien le puede quitar el sitio. Y ahí viene la siguiente parte del vídeo, la pregunta final, que es, vale, si no se queda el Celta Marcos Alonso o Marcos Alonso decide no seguir en el Celta, ¿qué es a lo que se enfrenta el Celta? Porque hay épocas y épocas de mercado, épocas en las que vas al mercado y te encuentras tropecientos centrales zurdos, no suele pasar con los futbolistas zurdos que escasean, pero o que en el Fortuna, por ejemplo, el centro del campo, lo decimos, oye, Burcio y Tañón van a llegar antes o después al primer equipo, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces durante el año, pero no es el caso de la zaga. En la zaga, si tienes que hablar de alguien que pueda llegar más pronto que tal al primer equipo, te vas más a los carriles que a los centrales. Habría que hablar de Joel López en el Fortuna, que es el que quizás está más cerca, pero claro, Joel López, que no está ni cerca de sumar los minutajes de Marcos Alonso en la élite, en Primera Federación, arrastrando esos problemas de rodilla que ha ido teniendo desde la lesión que sufrió hace 2 años en Málaga. Entonces, ahí está el melón. Si no es Marcos Alonso, ¿quién? Yo he apuntado 2 nombres que son prácticamente imposibles. Bueno, uno es posible, que es Mika Mármol, pero creo que no va a gastar los recursos económicos que necesita Mika Mármol el Celta. Tiene mucho más trabajo antes que Mika Mármol porque confían en cerrar a Marcos Alonso. El otro central así izquierdo que puedas interesarnos, Salinas del Racing, pero parece que está el Barça detrás. Exacto. Después ya te tienes que ir a un Copete del Valencia, que está recién llegado del Mallorca, costaría mucho dinero sacarlo seguro del Valencia y tampoco te cumple con garantías. Ya estarías hablando de que la Secretaría Técnica tuviese que acertar en un fichaje desconocido de otra liga para el celtismo promedio. Sí, yo creo que primero de todo de la temporada de Marcos Alonso, ya entrando en la parte final del vídeo, podemos quitar conclusiones positivas, conclusiones negativas, pero las conclusiones negativas de este vídeo, creo que hay más cosas negativas de los compañeros de Marcos Alonso que del propio Marcos Alonso. Me explico. Creo que los datos de la temporada de Marcos Alonso hablan peor de sus compañeros que le pueden disputar el puesto que de él mismo, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que Marcos Alonso, y nosotros durante la primera temporada lo decíamos, con un nivel superior y jugando una sola competición después de caer eliminados en Copa del Rey contra el Real Madrid en el Bernabéu, pues decíamos, es imposible o es una tarea muy difícil la que tiene Carlos Domínguez de quitarle el puesto, pero que ante un Marcos Alonso que había tanta carga de partidos, que ha estado fuera por molestias, que ha tenido partidos el Celta de necesidad de tener a ese futbolista que sustituya a Marcos Alonso, nadie, absolutamente nadie, y en ese costado zurdo me quedo con 2 futbolistas que serían Mijailo Ristic o Carlos Domínguez, ha sido capaz ya no de ganarse el puesto, sino de que Claudio Giraldez tuviera una mínima confianza en el día en el que, aunque estuviera Marcos Alonso disponible, decir, oye, chico, que jugamos contra hoy estos equipos, descansas. No, Claudio Giraldez ha tenido que poner a Marcos Alonso siempre que estaba, y cuando no estaba o estaba a medias, ponerlo a él también. Y yo creo que eso habla peor de los compañeros. De ahí la cosa de que el Celta y lo sabemos, que quiere que siga Marcos Alonso, el que lo va a decidir es él, pero claro, el Celta, si finalmente Marcos Alonso decide irse, no tiene nadie a día de hoy en el primer equipo que le garantice una confianza a Claudio Giraldez. Lo he ido a ver y este año he dicho, en Copa, ¿qué hizo Marcos Alonso? No fue convocado a ningún partido porque Claudio le quiso dar descanso, y en San Andreu a penaltis, por ejemplo, y en Albacete te vas para casa. Es que ahí está el punto. Eso habla de el agujero que tiene el Celta cuando Marcos Alonso no está. También, curiosamente, en Razgrad. 3-0. Sí, sí. Oye, que no digo que Marcos Alonso se hubiese dado el 100% de su fútbol, y que aquel día el denominador común de la derrota fue la relajación. Exacto. Pero aún así Marcos Alonso te da un estatus y un nivel, un suelo de nivel que está claro que ha habido pues muchos futbolistas en la plantilla que no han sido capaces de igualar ni cuando Marcos Alonso estaba al 60% jugando infiltrado o con muchísimos dolores. A mí lo que me parece es que no le podemos exigir a un futbolista de 35 años, pero no a Marcos Alonso, a cualquier futbolista de 35 años, o si queremos hacer la contra, no le podemos exigir a un futbolista de la edad de Borja Iglesias, ya que aún es más joven, que tiene unos añitos menos,
la carga de 3.700 minutos una temporada. 3.700 minutos una temporada es una auténtica barbaridad, pero no para Marcos Alonso, para Hugo Sotelo, para Hugo Álvarez o para Javi Rodríguez. Es una auténtica barbaridad que un futbolista en 6-8 meses de competición sume esa carga de minutos. Entonces, la noticia, puede haber debate. Yago Aspas, Marcos Alonso, Borja Iglesias, Ilais Moriba, cualquier futbolista que conforme la plantilla del Celta va a tener días malos. Eso lo tenemos absolutamente claros todos. Pero yo creo que si hacemos una evaluación de todo lo que es la temporada de Marcos Alonso, los días malos se pueden reducir si tiene un compañero de zaga que ya no te digo que le quite el sitio, pero que le permita no tener esa carga de partidos. Esos partidos en los que igual no tiene tanta motivación Marcos Alonso, pues Claudio digo, oye, que jugamos contra… Por poner un ejemplo, el equipo de Portugal de segunda división, el Torrense, que se ha clasificado a la Europa League estando en segunda división. Porque ese día diga Claudio, pues mira, hoy tú vas a descansar. Creo, repito, que no debería haber debate. Creo que Marcos Alonso es de los mejores centrales que ha tenido el Celta de Vigo desde que se volvió a primera división. No voy a decir de su historia porque ya entraríamos en el debate de que yo no he visto la mayoría de centrales que tuvo el Celta en su historia. Creo que ha sido un chaval que nunca ha hecho una mala palabra, que lo ha dejado todo en el campo y que creo que, repito, su sueldo a día de hoy está acorde de lo que merece. Porque creo que ha sido un futbolista que, repito, más allá del rendimiento, que es el futbolista de campo que más has podido utilizar con 35 años, por encima de jugadores como Joel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Mijailo Ristic, etcétera, 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 Álvaro Núñez, que pueda jugar ahí en enero, y lo has tenido ahí. Y te ha dado un rendimiento. Aunque dejemos los picos fuera, ni por arriba ni por abajo, el rendimiento medio de Marcos Alonso, para mí, no baja del 7, el medio. 6, 7. ¿Qué más podemos pedir? Repito, creo que el Celta no tiene dudas. Las dudas las tiene Marcos Alonso y las entiendo. Porque Marcos Alonso también dirá, ostras, es que si me firmo otra temporada aquí y tengo que volver a jugar 4.000 minutos, igual bloqueo. La sensación que tengo yo es que si se está alargando es o que Marcos Alonso tiene una oferta económica despampanante a algún sitio lejos de Vigo. Yo creo que es físico, principalmente. No, o que Marcos Alonso diga… Pues si voy a jugar 3.800 minutos, me subes la pasta. No es que me la iguales, es que me la subes. Es probable. Claro. Es que el estado físico él también pone en riesgo solo teniendo que jugar 4.000 minutos una temporada. Y él está para estas cosas, pero hay que recordar que es un futbolista que siempre, y es algo que yo le valoro, siempre ha dicho, no voy a renovar ni antes ni después porque pudo aprovechar un buen momento de forma Marcos Alonso y decir, firmó el contrato. No. Y me olvido. Dijo, yo hasta terminar la temporada y ver cómo estoy físicamente, no voy a renovar. Total. Y dependiendo de eso, y hay que recordar que Marcos Alonso sería su segunda renovación con el Celta. Porque Marcos Alonso, su primer contrato es un 1+1, que con las cláusulas que hay, el Celta lo prolonga y sigue. Pero Marcos Alonso, que es lo que decías tú antes, las dudas que podría haber en el celtismo, salió muy bien. Y ha salido muy bien estas 2 temporadas. Con Marcos Alonso te clasificas 2 años a Europa y con un buen rendimiento. Pero claro, las dudas en el sería celtismo, un ratio que habría que ver si alguien más lo tiene. Claro, 2 años, 2 clasificaciones. Está el tema con Azpilicueta, por ejemplo, que fue uno de los nombres que sonó. Sí. Al Sevilla no le salió mal. Pero bueno, no le ha salido bien. Claro, pero no le salió bien. Estuvo sí. durante muchos ratos de la temporada lesionado. Entonces, con Marcos Alonso hemos tenido esa fortuna. A mi amigo de grada de marcador Baiso, siempre nos dice, abre debate. No, yo tengo claro. El debate es que Marcos Alonso, si él quiere, que es lo que falta por ver ahora, el Celta sabemos que sí, tiene que continuar aquí. Lo que no puede ser es jugando una carga de partidos que no es que no deba jugar él, que no debería jugar ningún futbolista en primera división jugando 3 competiciones, salvo que seas Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, que tengas que jugar porque eres impresionante y te da. Y ese es el gran debate. Y si Marcos Alonso no sigue, el Celta ahí… Está el nombre de Mika Mármol, que es el que más se ha relacionado, que parece que no va a ser nexo o acompañante de él, pero si va uno puede entrar el otro. Y si no, el Celta, a nivel nosotros, que no tenemos un conocimiento futbolístico de scouting, en el mercado nacional yo veo poquitas opciones. Sí, porque esa es otra cosa. El Celta intenta delimitar siempre futbolistas que entiendan o hablen el castellano. En una posición tan complicada. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Porque no vale con fichar a un… Pues, como hacen en el Fortuna, un Seidín Valle de turno. No. Si van a necesitar adaptación idiomática, Claudio prefiere no tenerlo. Sí que es verdad que por añadir en este tramo final de vídeo, en esa posición de Marcos Alonso, que es algo que sabemos que Claudio ha hecho mucho, nos hemos centrado en centrales zurdos, podría entrar también un lateral izquierdo. Ha sonado en las últimas semanas Jesús Vázquez, a nosotros nos dicen que es más un interés del jugador en que salga su nombre que él, pero esos laterales, como podía ser Ristic, que ya ha desempeñado esa función de central izquierdo, ¿no? Podemos ver la carambola de ver a Manu Sánchez jugando de central por la izquierda en línea de 3. Hombre, hemos visto a ratos a Carreira, hemos visto por poder puede pasar, pero sobre una planificación de junio, lo lógico es buscar un futbolista específico para esa demarcación, o que haga como el propio Marcos Alonso, que valga entre comillas para las dos. Pero Marcos Alonso finalmente se ha hecho señor del central. Familia, ¿una palabra clave para esto? Bueno, la opinión, ¿no? En general de la gente. Sí, pero que lo vamos a decir, renovación sí. O renovación no. Pues mira. Que no depende del Celta, porque el Celta tiene tomada la decisión. Y es que si quieres, firmamos. Sí. Pero que nos digan qué harían ellos. Efectivamente. Esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós, feliz verano.